En este video vamos a hablar brevemente sobre las relaciones de la figura de Cristo con los signos del zodíaco. Como es bien sabido, la figura del Cristo puede leerse en forma simbólica con muchas claves y de muchas formas. El Cristo místico, el Cristo histórico, el Cristo astrológico, etcétera, etcétera. Para el efecto nos vamos a seguir y a guiar por los preceptos dados en un libro llamado Astrología Esotérica por el maestro tibetano Dwai Khul y presentado por la teósofa Alice Bailey. Este es un libro muy interesante que analiza ampliamente todos los aspectos esotéricos de la astrología y de la astronomía en general. Como todo el mundo sabe, los 12 signos del zodíaco y las relaciones del proyecto humano con el proyecto del universo, los planetas, las estrellas, las constelaciones, etcétera, etcétera, es muy amplio, es muy variado y las 12 signos del zodíaco pueden agruparse en formas muy diferentes. Se analizan por pares, aisladamente, por ternas, por cuaternarios, etcétera, etcétera. En la parte referente a los cuaternarios se llama la parte de las tres cruces. O sea, cuando los signos del zodíaco se agrupan de a 4, de acuerdo a las influencias que tengan en la evolución de la conciencia, se llaman los tratados de las tres cruces. Y en resumen, se habla de una cruz mutable, la cruz de la persona humana, que es llamado el aspirante, la cruz de la humanidad, y abarca las energías de los símbolos de Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis, que es la era que acaba de terminar, en la cual la persona tiene más conciencia sobre los aspectos materiales y los aspectos de su propia personalidad. Luego viene la cruz fija, que es la cruz de los discípulos, cuando el ser humano toma mayor conciencia de sus deberes y sus posibilidades espirituales a fin de controlar las energías que afectan su evolución. Es la cruz pues del discípulo, que abarca 4 signos zodiacales, que son los de Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Acuario es la era en la que está entrando la humanidad en este momento y que va a durar 2000 años aproximadamente. O sea, estamos pasando de Piscis a Acuario y estamos cambiando de cruz. Ya la humanidad no es tan materialista como antes, sino que entra en un proceso donde la afectan 4 signos zodiacales, 4 energías que lo vuelven mucho más consciente de su relación con los demás, con la espiritualidad, con la humanidad, etcétera, etcétera. Y por último, se habla de la cruz cardinal, que son las 4 energías de los iniciados, cuando el ser humano ya ha cumplido un largo proceso de concientización y entra a los signos de Cáncer, Capricornio, Libra y Aries, donde alcanza supuestamente la humanidad y los seres humanos un grado más alto de espiritualidad. Así que vamos a relacionar y a contar lo que dice brevemente este autor con relación a estos procesos. Dice lo siguiente: mientras la significación de las 3 cruces no sea comprendida en forma más plena y sintética por los astrólogos y los investigadores de la astrología, es casi imposible hallar las palabras necesarias para transmitir con claridad el significado de las mismas. Hasta ahora no ha habido una real tentativa por parte de los astrólogos, aún de los más avanzados, para llegar a una comprensión general o sintética del efecto que producen las cruces sobre la evolución de la conciencia y sobre la humanidad. Todo lo que hasta ahora se ha transmitido es el efecto que ejerce
un solo brazo de la cruz sobre el sujeto nacido en un solo signo particular. O sea, lo que se estudia generalmente en astrología es la influencia de un solo signo sobre la personalidad o la evolución de una persona. Pero hay una fusión de energías que debe observarse cuando, hablando esotéricamente, el hombre, entre comillas, permanece en el punto medio donde se unen las cuatro energías. De esta forma, el hombre cuyo signo del Sol está en Géminis, por ejemplo, está sujeto a las fuerzas que influyen a través de toda la cruz, a menos que sea un ser humano de grado muy inferior. Será sensible a las influencias de los otros tres signos, cuando entran a ejercer poder a medida que el zodíaco menor del año desempeña sus partes. Más tarde, cuando el valor práctico de la astrología esotérica sea mejor comprendido, los hombres aprovecharán las tres energías de los otros tres signos de la cruz en la que está ubicado el signo del Sol. Y dice claramente que este es el futuro desarrollo de la ciencia de la astrología esotérica. O sea, la humanidad está entrando en una época en que empieza a comprender la influencia de las fuerzas del universo sobre su conciencia, pero en forma múltiple, en forma de cruces. Así en términos más simples y por lo tanto limitando necesariamente la significación. Podría decirse que el hombre de Sagitario, por ejemplo, tratará de practicar la centralización sobre determinada línea. Cuando se halle en Virgo, sabrá que tiene la oportunidad de poner a la forma bajo la influencia de un Cristo oculto, y que en Piscis la sensibilidad a la impresión superior será pues un derecho y un privilegio. Así que estas cuatro posibilidades en esa cruz, en lo que al iniciado avanzado se refiere, están bellamente demostradas para nosotros como ejemplo en la vida de Jesús, el maestro que pertenece al sexto rayo. Y dice lo siguiente el autor: el aspecto Géminis de la vida de Cristo está demostrado en la fusión perfecta de la dualidad básica que reside en su humanidad, o sea, la unión perfecta entre lo humano y lo divino. El aspecto Géminis vino a la expresión de Cristo en su 12º año, cuando dijo: ¿no sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Indicando con ello la subordinación de la vida de la forma a la voluntad del Cristo interior. Superó pues la importancia del karma de Virgo y pasó a darle más importancia a la voluntad del Cristo interno, lo cual fue consumado cuando la divinidad descendió sobre él en el bautismo. Y continuando dice: la energía de Sagitario capacitó a Jesucristo para decir, cuando enfrentaba con pleno conocimiento el inminente sacrificio que tendría que hacer, y dijo: debo ir a Jerusalén. Y leemos que entonces él volvió su rostro, entre comillas, y recorrió el sendero del Salvador, que todos conocemos, que conduce a la liberación de la humanidad. Y por último, en el aspecto Piscis, en su expresión más elevada, está demostrado por su sensibilidad al contacto inmediato e ininterrumpido que tenía con su Padre en los cielos. Así que él estaba en comunicación constante con la mónada, con la divinidad, probando así al mundo que él había sido iniciado en estos estados de conciencia, de los cuales la tercera iniciación es sólo el comienzo. Y continúa además: todo ello demuestra que las tres cruces funcionaron simultáneamente en la vida de Jesucristo, algo hasta entonces desconocido en la perfección que él demostraba, que era la perfecta respuesta y también la perfecta demostración del resultado, dándonos una manifestación y un ejemplo de la fusión de las dos energías en una sola personalidad divina, expresando la individualidad en un plano físico. Se completa brevemente la demostración de esta verdad, la verdad de que en el iniciado de grados superiores, las 12 energías zodiacales
pueden enfocarse simultáneamente y producir una total manifestación de la divinidad en una sola persona que está destinada oportunamente a expresarse a través de la humanidad en este planeta. Se ha dado la forma en que se expresa ya la cruz mutable, la primera cruz que vimos de Géminis, Virgo, Sagitario, etc. Y consideraremos las otras dos en relación con el Cristo y con el Cristo cósmico. Y él las describe de la siguiente manera. La cruz fija, o sea, la cruz en la que estamos entrando en este momento, que es la cruz de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Y entonces dice, en la energía de Tauro, el Cristo dijo, como dijeron todos los hijos de Dios que conocieron la verdadera significación de la cruz fija, digo lo siguiente: yo soy la luz del mundo. Y añadió, si tus ojos fuesen iluminados, todo tu cuerpo estaría pleno de luz. Así que Tauro es, como se ha oído decir, la madre de la iluminación. Y el ojo del toro es como un símbolo del ojo al cual se refirió Cristo. O sea, en las culturas antiguas, el toro y Tauro eran el Espíritu Santo. En Leo es el signo de la identidad autoconsciente. Esto lo testimonia el Cristo en las palabras que pronunció a sus discípulos. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo y perder su alma? O su propio centro de autoconciencia, ese significativo punto de realización que debe preceder a los más incluyentes estados de conciencia. O sea que superó también la lección de Leo. Y en Escorpio, en este sí hay que hacer una explicación adicional, porque los textos sagrados cristianos no presentan mucho esta teoría, pero la significación de este signo en la vida de Cristo fue eliminada del Nuevo Testamento, pero se conserva para nosotros en antiguas leyendas cristianas en la que Cristo mató o estranguló a dos serpientes desde su cuna. Y esto se refiere a los pares de opuestos, o sea, los cuales ya no podían controlarlo. Él manejaba en completo equilibrio con la ley de la dualidad. Y en Acuario, que es la que más nos importa a nosotros en este momento, veamos lo que dice este autor de que Cristo realizó con relación a esta energía. Dice, la expresión de esta influencia nos ha sido bellamente dada en la historia de la última cena. En ella el Cristo envió a sus discípulos a la ciudad para que buscaran al hombre que llevaba un cántaro de agua sobre sus hombros. Y este es ni más ni menos que el símbolo de Acuario, el aguador, en el cual la universalidad del agua de la vida llegará a ser un factor en la conciencia humana. Y entonces todos compartiremos oportunamente la comunión del pan y del vino. Así que se refirió indirectamente a la misma, esta misma idea cuando dijo que él era el agua de la vida, que apaga la sed de la humanidad. Como es bien sabido, las estrellas de Acuario forman como unos chorritos de agua, que es de donde se deriva el símbolo del aguador. Por medio del empleo de las energías de los cuatro signos de esta cruz, el Cristo demostró una vez más su perfección. Y en última forma, vamos a analizar las experiencias que demostró Cristo con relación a la famosa cruz de los iniciados, que es la cruz cardinal, que es la de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y dice así el autor: en los cuatro signos de esta cruz hallamos que Cristo también manifestó sus energías en su forma más elevada, desde un ángulo de la comprensión humana, aunque más por implicación que por enunciación directa. Veamos lo siguiente. En Aries, que es el signo de los comienzos, proporcionó el impulso de la energía que lo capacitó para inaugurar la era cristiana, e inició por su intermedio la era del amor, que solo hasta ahora está empezando a dar verdadera forma. En Cáncer, la potencia de este signo está expresada en las palabras de Cristo, a menudo mal interpretadas, cuando dijo: otros corderos tengo que no son de este rebaño, y a esos también debo traerlos.
se refería a la conciencia masiva, en oposición a la conciencia iniciática de sus pobres y pocos discípulos que recibían las instrucciones iniciáticas. Así que Cáncer es el signo de las masas. En Libra, el Cristo permaneció en el punto de equilibrio de la evolución humana. Permaneció entre el viejo mundo y el nuevo, entre Oriente y Occidente. En la era cristiana se obtiene pues un cierto punto de equilibrio a esas crisis de equilibrio en el reino humano, en el proyecto humano. Y por último, en Capricornio, este signo marca el punto de concreción, de cristalización, que trae oportunamente la muerte de la forma, cuando se realiza en forma avanzada, y es lo que está sucediendo actualmente. Así que en su triunfo sobre la muerte y su resurrección a la vida, Cristo pues indicó el profundo misterio de Capricornio. Vemos pues, sintéticamente hablando, las relaciones de Cristo con los signos del zodíaco y cómo él lo expresó en la forma más avanzada posible.